que la rehabilitación respiratoria es un programa que se aplica a los pacientes que tienen problemas pulmonares. Está dirigido a personas con el objetivo de mejorar su calidad de vida y puedan hacer y desarrollar sus actividades normalmente. Este programa es multidisciplinario, interviene el médico neumólogo, el médico rehabilitador, el terapista físico, el terapista ocupacional, el psicólogo y también la asistente social. Para unos casos específicos cuando el paciente está todavía en edad laboral. Bien. Este programa tiene mucho que ver con la anatomía y con la fisiología. Entonces, el aparato respiratorio está compuesto por las fosas nasales, los senos nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los alveolos. Entonces, se dice que la zona de conducción del aparato respiratorio es desde las fosas nasales hasta los bronquios. La zona respiratoria corresponde a los alveolos, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, está dirigido este programa a personas que sufren de EPOC, de asma, de fibrosis quística, de fibrosis pulmonar, también de alguna malformación que ocurra en estos pacientes. Ahora, el pulmón, como sabemos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. ¿Ya? Entonces, el pulmón derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente superior e inferior. Entonces es importante porque todos los eventos de los problemas respiratorios se van a dar en cualquiera de estos 2 lóbulos o en los 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el músculo respiratorio más importante, el inspirador? El diafragma. Ahora díganme, ¿cuál es la composición del aire? 70% nitrógeno, 18% oxígeno. Una sola persona que... 70% nitrógeno, 18% oxígeno y 2% disueltos. Los porcentajes no te he escuchado. 2% otros gases disueltos, pero en menor composición. Ya. Es 78% nitrógeno, 20.9 o 21 es de oxígeno y 1 otros gases, ¿no? Ahora, ¿por qué ingresa el aire al pulmón? Porque se genera presión negativa cuando el diafragma hace su acción. Claro, por la presión negativa que se genera al contraerse el pulmón, el diafragma que diga, entonces jala la pleura y eso forma una presión negativa que hace que el aire ingrese al pulmón. Ahora, en el tratamiento de esta patología no solamente es la terapia física, sino también la educación. Educación al paciente para que él sepa conducirse y cómo manejar si algún problema se agrega a su problema en caso de que tenga un problema para respirar. ¿Ya? Importante es la educación. En todos los procesos de rehabilitación es importante la educación. Ahora, ¿cuánto es el volumen corriente? 500 mililitros, es el volumen corriente. Entonces, la capacidad vital sería de ¿cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria que se considera? 16. ¿De 12 a 14? ¿La frecuencia respiratoria? No sé, 12 a 14.
De 12 a 14. Entonces, la capacidad vital sería entonces entre 6 y 7 litros, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el músculo respirador aparte del diafragma? Los intercostales. ¿Pero cuál? Porque hay dos. Eso. El... Los in... A ver, eran los cruzados. ¿Mm? Eran los cruzados. El interno. Y los... Creo que el interno. Los intercostales externos van al contraerse, van a levantar las costillas y eso va a hacer que se amplíe la caja torácica y pueda penetrar el aire. Por eso al comienzo les dije que esto tiene mucho que ver con anatomía y fisiología, también relacionados con las dos cosas. Bueno, en el proceso de la rehabilitación respiratoria hay varias técnicas que se aplican. Por ejemplo, el entrenamiento del diafragma, fortalecer la función del diafragma y también la participación de los músculos accesorios del tórax. En todo el proceso, por eso es importante enseñar a respirar al paciente. La respiración que generalmente enseñamos en mayor porcentaje es la respiración abdominal, que trabaje el diafragma. Y para eso el paciente en decúbito dorsal se le hace que ponga sus manos sobre el abdomen y que haga una inspiración inflando el estómago para que el diafragma trabaje. Pero también hay otro tipo de respiración costal, poniéndole de costado al paciente con las piernas flexionadas y la mano en las costillas y se le pide igualmente y vamos a ver cómo se moviliza la caja torácica. Por eso es importante cuando nosotros vemos un paciente hospitalizado que tiene la respiración afectada, entonces se le enseña a respirar. También, no solamente la respiración abdominal, sino también la torácica. Pero eso es una respiración mucho más rápida, ¿no? Entonces, también se le enseña al paciente todos esos tipos de respiraciones para en determinado caso y patología aplicar en ellos. ¿Ya? Ahora, también en este proceso de la rehabilitación respiratoria se aplica mucho lo que es la técnica de los labios fruncidos. O sea, se le hace inspirar al paciente y luego que apriete los labios y haga un esfuerzo para evitar el aire. Entonces, de esa manera trabaja más la caja torácica y los músculos respiratorios en el entrenamiento que se tiene que hacer al paciente. También se tiene que mantener la humedad del aire, para lo cual también se hace que tome líquido el paciente para que las mucosas también estén hidratadas y sea fácil la eliminación de las secreciones. Otras técnicas que hay es el drenaje postural, que de acuerdo a la ubicación de las secreciones se va a colocar al paciente en una postura que le permita eliminar las secreciones. Si es un paciente con una hipertensión endocraniana, porque una de las posturas es ponerlo en decúbito dorsal inclinado unos 30 grados, con la cabeza hacia abajo, pero si es un paciente que tiene hipertensión endocraniana, no podemos ponerlo en esta posición. Tenemos que buscar otra para que él pueda y le sea fácil eliminar las secreciones. También en este programa se le hace inflar globos, ¿no? Le hace inflar globos al paciente y que tome líquido, con el objetivo de humidificar el aire y pueda él fácilmente eliminar las secreciones.
si no, esa situación se va a congestionar mucho el pulmón y de repente requerir que el paciente vaya a una emergencia, ¿no? Porque no va a poder respirar. Ahora, también hay otros aparatos, los espirómetros de incentivo, ¿no? Que son unos aparatitos que tienen una bolita que al paciente se le dice, ¿no?, que tome aire y luego esa bolita va a subir y nos va a indicar cuánto está respirando en ese momento el paciente. Y de acuerdo a eso también se tiene que trabajar para que el paciente cada día mejore y fortalezca más su musculatura. Generalmente el paciente que es posoperado de cualquier cirugía, en los hospitales algunas veces les dan los espirómetros de incentivo para evitar que haya una complicación de una neumonía. No sé si han visto, si es que han rotado por cirugía, a lo mejor alguna vez les toca que a algunos pacientes se les hace el trabajo de mejorar su capacidad respiratoria con los espirómetros de incentivo. Ahora, por ejemplo, también hablan que esa zona de conducción del pulmón es espacio muerto, pero como no se realiza ningún intercambio, ninguna actividad en esa zona, también lo consideran como espacio muerto. ¿Ya? Y la parte final ya es los ejercicios respiratorios, ¿no? Tanto de fortalecer los músculos del diafragma, los abdominales, también los intercostales, los accesorios también, como los escalenos. Toda esa musculatura se va fortaleciendo a nivel del proceso de rehabilitación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien sabe a qué altitud estamos acá en Arequipa? 4500. ¿Ah? 2400. Más o menos es 2400. Y el Chachani, ¿ah? El Chachani está a 6000 metros, es el más alto. Entonces, las personas que se atrevan a ir a ese volcán tienen que estar bien entrenadas y con una buena capacidad respiratoria, porque se pueden morir ahí, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y el Misti a cuánto está? Y hay muchos jóvenes que suben al Misti. 5000. ¿Ah? 5800. Entonces, en Arequipa el más alto es el Chachal, y que está bien cerca de la ciudad, ¿no? Unos les dicen la Chachani y otros el Chachani, ¿no? ¿Cómo será? Pero es importante, por eso, cuando las personas viven por encima de los 1300, 1400 metros, que ya tienen una mejor capacidad pulmonar. Ahora, hay otra prueba que también se utiliza en la evaluación de los problemas respiratorios, que es la espirometría. El paciente que se le va a hacer esa prueba, se le indica que no coma unas 2 horas antes, que descanse unos 10-15 minutos y después se le hace la prueba. Entonces toma aire y luego se le da una boquilla y se le hace que elimine el aire, ¿no?, el volumen respiratorio forzado en un segundo. Si ese resultado es mayor o igual a 80, hablamos de que es normal. Si está por debajo de 60, ya podemos decir que hay un trastorno en la función respiratoria. Ahora,
Los pacientes asmáticos, por ejemplo, tienen dificultad en el ingreso y salida del flujo. Entonces eso nos habla de que es un trastorno obstructivo. Y en el caso de la fibrosis pulmonar hablamos de un problema restrictivo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber alteración en la ventilación debido a que va a haber una insuficiencia de la movilidad de la caja torácica. Entonces no va a haber una buena ventilación. Mientras que en los asmáticos el flujo obstructivo, porque hay una obstrucción en el ingreso y salida del aire. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no entendido nada? Miren las dos. Por eso esto está muy relacionado a la fisiología. La anatomía y fisiología va muy de la mano, y si lo complementamos con la fisiopatología, vamos a completar todo el fenómeno que ocurre en determinadas patologías, ¿no? Básicamente esto es fisiología, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y la composición del aire acá en Arequipa se altera con respecto a la costa. En la costa el oxígeno está más concentrado por la presión barométrica. La composición sigue siendo la misma, lo único que la presión es lo que varía. La presión es la que varía. Acá debemos estar a unos 740 milímetros de mercurio, ¿no? Mientras que en la costa está a 760. Pero la composición del aire sigue siendo la misma. A veces uno piensa que es diferente, ¿no? Pero es igual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el caso del asma o el EPOC, ¿Cómo? en el caso de asma o EPOC, ¿cuáles son qué ejercicios, digamos, los pacientes deberían de hacer? Mira, el asma produce un síndrome obstructivo. Lo que hay es dificultad para que ingrese y salga el aire. Entonces ahí lo que ayuda son los broncodilatadores y el agua para humidificar las secreciones. Mientras que en el síndrome restrictivo, que es en el EPOC o la fibrosis pulmonar, lo que está alterado es la ventilación. Quiere decir que la caja torácica no está trabajando adecuadamente. Entonces hay que mejorar la función de la caja torácica con ejercicios que puedan expandir y poder eliminar y puede ingresar también el líquido. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. En uno está alterado el flujo y en otro la ventilación, por efecto de una insuficiencia de actividad de la caja torácica. No ventila bien el paciente. Y en la espirometría nos da el informe de cuál de los dos es, si es un restrictivo o es un obstructivo, de acuerdo a lo que va a verse en el examen. Y también se ve, ¿no?, si la caja torácica se moviliza adecuadamente o no. Entonces, en el obstructivo, el flujo. En el restrictivo, la ventilación. O sea, la caja torácica no está cumpliendo una función adecuada para
producir una buena ventilación. Ya dijimos, ¿no? Las técnicas son una, el drenaje postural, también la percusión, que es con la mano en hueca y se golpea la zona donde nosotros hemos encontrado las secreciones. También la vibración, que se coloca en el tórax y se hace este movimiento que facilita también la movilización de secreciones y el paciente pueda eliminarlos. Pero para todo eso también es importante la hidratación. El paciente debe tomar líquido para que sea más fácil eliminarlos. Ahora, en este tiempo que hay muchos resfríos, muchos están con problemas, incluso con ayuda de oxígeno, porque están comprometidos, no están haciendo neumonías. ¿En el hospital han visto neumonía? ¿Ah? ¿Sí? Bastante enfermo con neumonía. Influenza también. Ahora vamos a hablar sobre la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un conjunto de actividades que conducen y se aplican a los pacientes con patología cardiovascular con el objetivo de que el paciente se pueda brindar asesoría emocional, también para que pueda desarrollarse lo más normal posible dentro de sus posibilidades que le permita la enfermedad. ¿Ya? Una serie además incluye la educación, el entrenamiento físico y hacer algunos cambios sobre su dieta, sobre sus actividades en la vida diaria para disminuir o eliminar el riesgo de que pueda tener un problema cardíaco nuevamente, ¿no? Igual, el equipo es multidisciplinario, incluyendo el cardiólogo, el médico o médico internista, el médico rehabilitador, el terapista físico capacitado en rehabilitación cardíaca, el psicólogo, el terapista ocupacional y en algunos casos el asistente social. Entonces está dirigido a los pacientes que han tenido un infarto de miocardio, que han sido operados de trasplante de corazón, que han sido revascularizados, pacientes con cardiopatía congénita, a pacientes con valvulopatía. Entonces, en todos ellos va dirigido el programa de rehabilitación cardíaca. Ahora, para indicar el ejercicio, tenemos que, generalmente el paciente está en la unidad de cuidados pulmonares. Por lo menos 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del caso. Cuando está en la unidad de cuidados coronarios, ¿cuándo se podría iniciar la terapia de rehabilitación? Un paciente con infarto de miocardio. ¿Cuándo empezaríamos la rehabilitación? ¿Alguien se lo ocurre? Ya.
Algunos dicen que la rehabilitación debe empezar dentro de las 24 horas, algunos 48 horas, pero siempre y cuando que el paciente esté hemodinámicamente estable, que no haya angina de pecho, que no haya arritmia. Por eso se evalúa todas esas condiciones, y si el paciente no cumple con ninguna de esas observaciones, se puede empezar a hacer el programa de rehabilitación cardíaca. La unidad de cuidados intensivos generalmente están, coronaria, 2 semanas, ¿no? Que sería la primera fase de la rehabilitación cardíaca. A partir de la segunda semana hasta la 10ª es la fase 2, o que es ambulatoria, y la de entrenamiento es la tercera fase, que es a partir de la 10ª semana. Entonces, para nosotros hacer la indicación de la terapia de rehabilitación, tenemos que evaluar adecuadamente al paciente y que tenga una prueba de esfuerzo. Ideal sería que el paciente al alta tenga por lo menos una prueba de bajo costo energético modificada, que podría ser la de NAU. Entonces es una prueba de bajo costo energético que nos permite a nosotros saber lo que tolera el paciente, la actividad física, y de acuerdo a eso hacer la programación en la terapia. La prueba de esfuerzo, ¿qué nos va a dar? Un diagnóstico. Si el paciente tiene algún problema cardíaco o algún isquemia. Segundo, nos va a ayudar a prescribir el ejercicio que debe hacer el paciente. Nos va a indicar si también presenta síntomas, signos, cuando está haciendo la prueba de esfuerzo. Y cuando hace la prueba de esfuerzo electrocardiográfica, entonces se está llevando al registro del electrocardiograma de cómo va la presión y la frecuencia cardíaca. Si motivos para suspender la prueba es si hay angina, si hay dolor precordial, se suspende la prueba. Y como dije, la prueba de esfuerzo nos permite hacer diagnóstico, pronóstico y capacidad funcional del paciente. Entonces, al determinar la capacidad funcional del paciente con la prueba de esfuerzo, eso nos permite indicar si es un paciente de alto riesgo, bajo riesgo o mediano riesgo, de acuerdo al informe de la prueba de esfuerzo. Si es un paciente de bajo riesgo, ha logrado más de 8 meses. Si es un paciente cuyo informe es de mediano riesgo, es 5 meses. Y de alto riesgo es menos de 5 meses. Pero paralelamente tenemos otro aspecto que valorar, que es una ecocardiografía. ¿Y qué informe nos da este examen? Uno, las cavidades del corazón y también la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? El volumen de sangre que el corazón eyecta por minuto. ¿Mm? El volumen de sangre que el corazón eyecta por minuto. La fuerza. La fuerza. La fuerza con que el corazón expulsa la sangre al resto del organismo. Ahora, en un paciente de bajo riesgo, la fracción de eyección es mayor a 50. Y de alto riesgo es menos de 40. Entonces, la capacidad funcional de mediano riesgo está entre 40 y 50. Eso también nos permite a nosotros calificar el riesgo del paciente. Hay otra prueba que también se hace, ¿no? Por ejemplo, la prueba de la marcha de los 6 minutos, que en un área así de más o menos 30 metros se divide cada 3 metros. Y antes de que empiece la prueba del paciente, se le toma la presión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Entonces, una vez
vez que ya se toma el tiempo y se le indica al paciente que empiece a caminar, en el momento que el paciente presente calambres, mareos, una marcha tambaleante o presente sudoración o dolor peculiar, se suspende la prueba. Se suspende la prueba. Pero si el paciente camina y llega a completar los 600 metros, entonces estamos diciendo que es buena el resultado, ¿no? El paciente no siente ninguna molestia cuando está caminando. Si la capacidad funcional es mala, está entre 350 y 450. Regular, de 450 y 650, y buena a partir de 650 metros, ¿no? Que haya logrado el paciente sin ningún síntoma. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de los pacientes: el tabaco, la dislipidemia. Por eso es importante la educación del paciente y la orientación de la dieta para disminuir el riesgo de volver a hacer otro episodio de un infarto, ¿no? Todo esto se mide en un equivalente metabólico que se llama METS. ¿Qué es un METS? ¿A cuánto equivale un METS? A 3.5 mililitros por kilo de peso por minuto. Es el consumo de oxígeno que nosotros normalmente hacemos cuando caminamos, cuando leemos, estamos consumiendo oxígeno. Ahora, para nosotros hacer la prescripción del ejercicio, hay diversos métodos, pero el que más utilizamos es 220 menos la edad. Eso nos va a dar un valor, y a eso viene a ser la frecuencia máxima de entrenamiento. Es lo máximo que podría llevar el paciente. Pero cuando empezamos la terapia, dependiendo de los antecedentes del paciente, algunas veces empezamos con 50% de esa frecuencia máxima. Por ejemplo, 220 mientras 60 sería 160. Eso sería la frecuencia máxima a lo que podría llegar en el entrenamiento del paciente. Pero si es un paciente que tiene una patología o un postinfarto, empiezo con un 50% de esa frecuencia máxima. Entonces, en el entrenamiento no debe exceder de esa frecuencia, por lo menos al comienzo. Y siempre antes de que empiece la terapia, se controla presión arterial y frecuencia cardíaca. Y si tiene algún signo adicional de disnea, ¿no? Entonces, de esa manera se va haciendo el cálculo de cuánto debe empezar el entrenamiento del paciente. Por ejemplo, cuando esté en la unidad de cuidados coronarios y ya interconsultan para que empiece el tratamiento, se empieza con ejercicios de miembros superiores. Ahí hay unos ejercicios al final que están viendo. Entonces, se le hace primero semi-sentado al paciente, que haga respiración y movimientos de brazos, luego sentado ya al borde de la cama, ya que hagan los mismos ejercicios, y ya después, cuando el paciente ya camina al baño o se da vueltas en la cama, ya estamos hablando de que está haciendo ejercicios que tienen un consumo de 3 METs. Y se va incrementando poco a poco la marcha, ¿no? Después que salga al pasillo, que camine un trecho más largo, ¿no? Y si no tiene ninguna molestia, se va incrementando los ejercicios.
a las 2 semanas que en promedio se da de alta a un paciente posinfartado, sería ideal que salga ya con una prueba de esfuerzo del bajo costo energético, que es la de náusea, ¿no? Después de esas 2-3 semanas hace la terapia en el nervios coronarios, y si tenemos el informe de esa prueba de esfuerzo, podemos incrementar otro tipo de ejercicios, ¿no? Y de repente un poco más tiempo, hasta llegar a los 3 meses que se le hace una nueva prueba de esfuerzo, que es la de Bruce, que es ya con mayor costo energético, y si el paciente no presenta ningún síntoma, ningún signo, entonces el paciente puede ser dado de alta y queda con un entrenamiento, lo hace ya sin supervisión médica. De 2 hasta 10 semanas el entrenamiento es supervisado en los hospitales, y a partir de la 10ª semana ya puede ser dado de alta el paciente. Ahora hay una preocupación en el paciente cardíaco: sus relaciones sexuales. Es una inquietud y algo que queda muy temeroso el paciente. Pero de acuerdo a los informes, al informe de la prueba de esfuerzo, cuando el paciente está en 7 o más, ya puede orientarse de que puede retomar nuevamente su vida sexual, pero de preferencia con la esposa. ¿Y por qué digo esto? Porque una pareja fuera del matrimonio va a crear mucho estrés. Y hay muchos pacientes que han tenido infarto con una pareja extramatrimonial, ¿no? Porque va a generar más adrenalina, y eso, algunos han muerto también, ¿no? Algunos han muerto también siendo felices. Y también algunos jugadores, ¿no? Por ejemplo, hace poco un jugador de fútbol que murió porque tenía un problema cardíaco, y él parece que no se hizo un buen diagnóstico o una buena evaluación del problema que tenía. A veces sorprenden algunas cosas, y es por eso que es importante saber, por ejemplo, subir y bajar gradas ya es un esfuerzo que consume 5 minutos. Caminar al borde de la cama o ir a sentarse a leer ya son 3 meses. Y un deportista de alta competencia, ¿cuánto creen que? Por ejemplo, el box, esas cosas, la carrera, la maratón. Hasta 18 veces. Hay deportes que requieren bastante esfuerzo y entrenamiento. El boxeo también es más de 16 meses. Y como les dije, un mes es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo de peso, y de preferencia en posición basal, ¿no? O sea, sin haber hecho ningún tipo de ejercicio, nada, a levantarse. Hay otro método también de calcular esta frecuencia máxima, que es mediante el método de Carbone, ¿no? Que la fórmula es la frecuencia máxima menos la frecuencia respiratoria por un porcentaje, ¿no?
la frecuencia máxima, ya como lo hemos dicho, con 220 menor de edad en varones y 210 menor de edad en damas. A eso le restamos la frecuencia en reposo. Antes de levantarse, le pedimos al paciente que se tome la frecuencia. Entonces, ahí se obtiene y se saca un porcentaje, ¿cuánto queremos? ¿No? 70%, 80%, y hasta para hacer bien el entrenamiento del paciente. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido pacientes de corazón dilatado, la miocardiopatía dilatada. Y hemos empezado con muy baja frecuencia y hemos logrado que el corazón trabaje mucho mejor, ¿no? Había muchos temas, una de las contraindicaciones es justamente en dilatación del corazón. Pero obtuvimos buena respuesta y también una colaboración del paciente. Aparte, al paciente se le enseña que aprenda a tomarse la frecuencia cardíaca. Entonces él ya sabe cuando está el ritmo irregular o cuando ha aumentado, y también es uno de los signos para suspender la terapia, suspender la actividad que se está realizando. ¿Alguna duda? En la diapositiva, la última página, hay una serie de ejercicios que son los que se aplican de acuerdo a la evolución del paciente. Se empieza con ejercicios de muy bajo esfuerzo energético y se va aumentando a medida que el paciente va tolerando y no presenta tampoco ningún signo ni síntoma, ¿no? Y al igual que en la prueba de fuerza, para suspender es si hay sudoración, si hay dolor precordial, o se sube mucho la presión arterial, también se suspende. Y eso es en la parte de la calistenia, los ejercicios, pero también se complementa con faja sin fin y con bicicletas ergonómicas. Ya. Y se va graduando también la resistencia, ¿no? Porque en la rehabilitación de cardíacos no solamente los ejercicios son aeróbicos, sino también pueden ser de resistencia. Y la resistencia en las bicicletas ergométricas se va poniendo, se empieza de repente con una resistencia de 25 watts y se puede ir incrementando a 50 dependiendo de la tolerancia del paciente también. Si siente algún síntoma o se sube mucho la presión, hay que bajar a menos watts para que él pueda hacer su entrenamiento. Y en la faja sin fin, la ventaja que tiene que se puede graduar, no se puede aumentar la inclinación. Empezar plano y después se puede aumentar 5 grados, 10 grados para continuar el entrenamiento del paciente. Hay diferentes escuelas, ¿no? Esto va a ser de la escuela de la Clínica Mayo de Estados Unidos, porque la brasilera, ella sí considera más ejercicios de resistencia y por los riesgos de repente que pueda haber, a no ser que de acuerdo a la prueba de esfuerzo pueda tolerar mayor esfuerzo, ¿no? Preguntas, dudas, por favor. ¿Ha quedado claro o no he entendido nada?
paciente con tanta angioplastia que hacen, pero lamentablemente el paciente que va a ser operado no recibe una asesoría de rehabilitación referente a cómo debe respirar. Lo ideal sería que el paciente vaya ya sabiendo cómo debe respirar al momento de que despierte y se vea conectado a tantos tubos, ¿no? Porque a veces después de una cirugía hacen una neumonía, pero como están en posición mayor tiempo postrados sin movilizarse, hacen neumonías también. En todo el proceso de las especialidades médicas y sobre todo de las quirúrgicas, lamentablemente el paciente no va sabiendo cómo debe respirar. Por eso prefieren hacer que trabajen con los espirómetros, porque no se les hace un entrenamiento previo de cómo deben respirar para evitar que haya una neumonía o un problema pulmonar, ¿no? ¿Qué estás viendo? Está viendo florcitas. ¿No tienen dudas? ¿Quedó todo claro? ¿O no han entendido nada sobre la otra opción? Este es el tiempo que dura la terapia, más o menos unos 60 minutos. 10 minutos es de calentamiento. De 30 a 45 es el entrenamiento en sí y otros 10 minutos de relajación. De preferencia los ejercicios que más empleamos son los aeróbicos, ¿no? Que son de baja resistencia y larga duración. Pues de resistencia menos. Y generalmente son ya los que están bastante estabilizados, pero con poca resistencia, no 25 watts, a lo más 50 watts, no más. Personas, por ejemplo, que han tenido obesidad o sedentarismo, ¿cómo serían los estudios cambiar? De bajo costo energético, primero miembro superior, después miembro inferior se va incorporando y cada vez se va incrementando, pero siempre controlando la zona de frecuencia cardíaca y que no haya disnea. La escala de Wood es la que se indica, ¿no? La que se aplica para evaluar a estos pacientes si presentan disnea o no al momento de hacer los ejercicios, porque también es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta para suspenderlo. En los pacientes que son obesos y que tienen eso, bueno, ahí entra la nutricionista y también la educación que hay que hacer al paciente para disminuir los riesgos, ¿no? De que voy a hacer otro episodio. Orientar la familia también. El trabajo es multidisciplinario, ¿no? Entra la nutricionista, la psicóloga también para
que maneje la parte emocional del paciente porque ellos quedan muy, muy ansiosos, muy temerosos. Por eso les decía, ¿no?, que uno de los temores principales que tiene es si puede reanudar su vida sexual, ¿no? Pero si el paciente supera los 7 meses, sí ya podría tener un mayor problema, pero siempre que sea con la esposa, no tener tanta tensión o tanto estrés. Pero es parte de nuestra anatomía, ¿no?, y fisiología, ¿no? Hay que considerarlo también, porque el paciente cardíaco es muy ansioso, muy estresado. Y se recomienda solamente algo calmado. Por lo menos se recomienda, de acuerdo a la literatura norteamericana, 5 millas, ¿no? Después en español avance de 5 kilómetros. Pero cualquiera de las dos puede aplicarse y empezar el entrenamiento, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, camine una manzana a un parque, una vuelta a un parque. Mañana repita la vuelta, pasado mañana suba 2 vueltas y así va incrementando hasta que llegue a caminar unos 5 kilómetros. Lo ideal sería todos los días, pero si no fuera así, 3 veces a la semana. Pero ¿qué hay ese tipo de actividad? Y lo que se tiene es que también bajar los riesgos de que pueda hacer controlar el colesterol, la dieta, de bajar las grasas, los hidratos de carbono, para que aumente el colesterol bueno y baje el colesterol malo, y así el triglicéridos y colesterol esté dentro del rango normal, ¿no? En todo el proceso de rehabilitación, tanto en cardíacos, niños, la educación es importante para disminuir los riesgos de que vuelva a ser otro episodio, porque nadie sabe cómo puede ser el segundo, ¿no? Ahora que están de moda los trasplantes también, los pacientes que entran pero son muy pocos porque lamentablemente no hay la cultura, ¿no? A veces el paciente en su DNI dice, donen mis órganos, pero la familia se niega. Y ante esa negativa, los médicos no pueden proceder a sacar los órganos que pueden servir para trasplante, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Así el paciente haya puesto en su DNI, quiero donar mis órganos, la familia se opone. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Usted dijo que un acto quirúrgico cardíaco le podría dar por la instancia de neumonía. En un caso que el paciente ya tiene su acto cardíaco y le da neumonía, ¿por cuál rehabilitación sería? ¿La respiratoria o la cardíaca? Respiratoria. En el proceso de la rehabilitación cardíaca también se le enseña a respirar al paciente, pero en esta es prioridad el pleno pulmonar. Porque si no se mejora eso, se muere el paciente. O tienen que intubarlo, ¿no?, para proporcionarle el oxígeno y pueda salir de ese problema respiratorio. Por eso algunos autores dicen, ¿no?, que
La rehabilitación cardíaca puede empezar dentro de las 24 o 48 horas producido el infarto, siempre y cuando esté hemodinámicamente estable. Y de acuerdo al monitor uno va viendo si hay arritmia, no hay arritmia, si la frecuencia cardíaca está elevada o está dentro de lo normal, y la presión arterial igual, ¿no? Y al hacer el ejercicio vemos cómo modifican la frecuencia o la